Jack Bogle creó lo que se conocen como fondos indexados, una revolución en las inversiones. Hoy vamos a entender qué significa eso y cuáles son sus características. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Common Sense on Mutual Funds, sentido común en fondos mutuos de Jack Bogle. Jack Bogle es conocido como uno de los inversionistas más revolucionarios del siglo XX porque dentro de las múltiples cosas que hizo, escribió mucho al respecto de los fondos mutuos, creó un mecanismo de inversión que es el que vamos a revisar hoy día, que se llaman los fondos indexados, y es el fundador de una de las gestoras de inversiones, creo que es la más grande del mundo, que se llama Vanguard. Y que está fundamentalmente en Estados Unidos, pero igual uno que está en Latinoamérica puede adquirir fondos de esa. naturaleza. Sí. Para todos los que nos llevan siguiendo en esta temporada, estarán familiarizados con, recordarán que nosotros mencionamos mucho los fondos indexados y a Mr. Bogle en nuestro libro del Camino Simple a la Riqueza. Y esta vez estamos viendo efectivamente ese monstruo de libro de 600 páginas. Sí, es un libro que lamentablemente si no eres una persona que le gusta leer, se ve amenazante, porque es muy grandote. Realmente me dio esa sensación de que estaba de vuelta en la universidad, porque si bien, cuando vimos este libro que mencionaba antes, era un libro más de presentar las conclusiones que habían visto en otras partes. Este es el libro que tú haces, que usas de referencia. Sí, es como el libro como típico texto de lectura complementaria o el que uno selecciona capítulos para el control de Sí, lectura. porque de verdad se mete mucho en los números, mucho en la matemática. Acá hay extraordinario rigor. Sí, bueno, y también hay que pensar que él es, además de un poco académico para sus cosas, es un inversionista que tuvo que probar matemáticamente que lo que estaba haciendo tenía alguna lógica financiera, digamos. Exacto. Especialmente cuando él estaba en más de un sentido en contra de el gran consenso en el mundo de las inversiones. Sí, de hecho se burlaron infinito cuando empezó a inventar estas cosas y ahora son los tipos de fondos mutuos que más dinero mueven en el mundo. ¿Te parece que empecemos? Vamos. La primera parte se llama sobre la estrategia de inversión. Y el autor va a tocar distintos temas o distintas cosas que son súper entretenidas de revisar. Y que nosotros vamos a ir viendo como ideas o conceptos, más que hacer una revisión como parte por parte, palabra por palabra. Entonces, No les podemos mostrar los gráficos. lamentablemente no les puedo mostrar un gráfico de manera verbal. Me encantaría poder hacerlo, pero no puedo hacerlo. Y el primer gran tema tiene que ver con el concepto de diversificación. Uno de los grandes una de las grandes preocupaciones que tiene cualquier inversionista tiene que ver con cuánto riesgo estamos nosotros asumiendo cuando invertimos en algo. Y una de las cosas que está muy asociada a esto es la famosa anécdota o la famosa frase de poner todos los huevos en la misma canasta. Si es que concentramos toda nuestra inversión en una sola empresa o estrategia, eso puede ser muy rentable, pero a la vez tiene mucho riesgo, porque en el caso de que solamente esa empresa le vaya muy mal, perdemos todas nuestras inversiones. Claro. Vale. Si es que vas a poner efectivamente todos tus huevos en una canasta, te conviene más convertirte en emprendedor que en inversionista. O estar eligiendo muy bien la acción que estás eligiendo. Pero el punto importante acá es entender que el riesgo es algo inherente en las inversiones y a largo plazo uno tiene que buscar una estrategia que que tienda a proteger el capital y obtener un resultado razonable de retorno. Entonces, me gustaría como tocar un poco con el tema de la diversificación con esto que acabo de decir de que en el largo plazo un inversionista tiene que buscar retornos razonables con riesgo razonable. Y la palabra en el largo plazo creo que es bastante importante en la visión de Bogle, digamos. Sí, él literalmente se mete mucho en temas de, a ver, ¿cómo es posible? Y piensen que él escribió este libro en el 99. ¿Cómo es posible que hayan administradores de fondos de inversión
que no tienen las acciones por más de un año. Critica mucho todo el tema de comprar y vender constantemente. Y él dice, a ver, lo que más ha funcionado siempre ha sido invertir en el largo plazo, quedarte con las cosas la mayor cantidad de tiempo posible, porque si no estás entrando en muchos costos. Tienes muchos costos como de transacción que tú quieres evitar. Entonces, simplemente la estrategia de comprar y mantener ya es mejor que la mayoría de las cosas que te sugieren hacer. Sí, también otra cosa que es importante entender es que el problema acá no es la volatilidad, sino es más bien otras cosas. Por ejemplo, cuando tú eres un inversionista de largo plazo, no te importa que en un periodo corto, por ejemplo ahora, nosotros que estamos viviendo tremenda, gigante volatilidad, las acciones salten hacia arriba, hacia abajo. Lo que importa es que en el largo plazo la tendencia vaya creciendo. Sí. Y me Y gusta lo que mucho encontré... cómo, después de interrumpa, Perdón. lo pone tan bien él al principio de invertir es un acto de fe. Es un acto donde dices, yo creo que poniendo dinero acá voy a obtener un resultado. Creo que la economía no va a colapsar, que el país no va a colapsar. Y de hecho lo interesante también es que, como a él le encantan los números, hace un estudio y muestra cómo en los últimos 2 siglos, en Estados Unidos, descontado inflación, la economía ha ido creciendo a un interés compuesto de un 7% al año y los bonos un 3,5% al año. Entonces, si bien las acciones y las inversiones han tenido estos retornos gigantescos de un 7% al año, este monto es bastante alejado de la realidad para un inversionista, ya que ese 7% no cuenta los costos de invertir, los impuestos, los costos de transacción. En otras palabras, una de las grandes temáticas que vamos a ver en este libro es que Bogle se preocupa mucho de cuál es el resultado real que le llega al inversionista, no lo que se pierde o desaparece en comisiones entre Sí. medio. Adelanto, el factor más importante es costo. Sí. Factor que más importa no es ni riesgo ni tiempo, es el costo. Lo que más puedes controlar y lo que más te va a comer tu capital. Sí, porque al final del día los costos te comen un porcentaje de este interés compuesto del 7%, que si tú lo compones por 20 años es un tremendo monto. Sí, el interés compuesto es esta cosa muy monstruosa. Y si piensas que algo está atacando efectivamente eso de ahí, Mm. o sea, es como que te estén cortando las piernas. De ahí que el autor presenta lo que él llama principios claves, sencillos, fáciles para tener un éxito a largo plazo. Y él dice, mira, lo que tú tienes que enfocarte no es en el retorno futuro, que es una cosa que no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es el riesgo, el costo de inversión y el tiempo de inversión. Entonces, si quieres ser exitoso, por ejemplo, siempre mantente invirtiendo. El mayor riesgo no es la volatilidad, es el no invertir el dinero. Claro. Típico, bueno, ahora hoy en día, pues la gente está con tanto susto que no está invirtiendo y en 10 años más se va a arrepentir. Claro. Bueno, lo conversamos un poco la otra vez de lo difícil que igual es entrar en periodos de incertidumbre. Y él acá lo que dice mucho es que, mira, incluso un periodo de un año completamente volátil, 5 años todavía es volátil, 10 años, incluso eso lo consideraba muy poco tiempo. Sí, siempre tienes que estar invirtiendo y de hecho el tiempo siempre es tu amigo. Mientras más inviertes, mejor. Sí. Y tus propias emociones, los impulsos son tu peor enemigo. Sí. Lo pone acá, la aritmética básica funciona. Esto no tiene que ser mega complicado de utilizar cálculo 2. No. No, mantén bien tus inversiones, maneja los costos, maneja el tiempo y vas a tener un retorno razonable a largo plazo. Sí. Y también, mantén el rumbo. Como lo decíamos en... Bueno, puede que ese episodio salga después de este. Así que va a haber un momento extraño en cuanto a las publicaciones. Pero incluso en este minuto de incertidumbre, no, la mejor estrategia es mantener la estrategia que ya tenías. Sí, ahí la idea es mantener
la estrategia y ser consistente. Mantente invirtiendo, mantente en inversiones que sean sencillas, no te metas en cosas raras. Em, sí, yo creo que la palabra consistencia es la palabra que más me convence respecto de su estrategia. Es no te detengas en los momentos de miedo y no te emociones en exceso en los momentos de fervor o euforia en las bolsas. Es que tú quieres tener una estrategia que funcione todos los días, que sea como sensata, por ponerle una palabra. Entonces, si tu estrategia es sólida, lo que ocurra alrededor tuyo no es tan importante. También otra cosa que es importante que el autor toca en el capítulo segundo es que hay que entender cuál es la naturaleza o por qué las bolsas o las acciones van creciendo. Cuál es la, entre comillas, la naturaleza de los retornos bursátiles. Y a grandes rasgos podemos decir que las acciones básicamente van rentando porque van creciendo los ingresos y van creciendo los dividendos. Esa es la gran magia. Y la variación que explica esta volatilidad es lo que el autor llama el factor especulativo. En otras palabras, es esta cosa que hace que los inversionistas entren despavoridos cuando hay una euforia o salgan corriendo cuando hay un coronavirus. Exacto. Creo que la metáfora que veíamos en el libro del Camino Simple a la Riqueza es muy buena de, mira, si te doy cerveza en una jarra negra y tú la miras desde arriba, no sabes cuánta cerveza hay en comparación a cuánta espuma hay. Y es muy difícil efectivamente ver en las empresas cuánto es real y cuánto es este precio por acción inflado o desinflado, porque después igual se transa, ese es el tema. Sí. Igual me gusta la forma que lo pone porque a grandes rasgos te dice, mira, fíjate en tres grandes cuestiones. Y aquí me gustó porque es como bien didáctico, es bien entendible, es bien simplificador. Como mira, fíjate en los dividendos, cuánto porcentaje te están dando las inversiones que tú estás haciendo. Fíjate en a cuánta velocidad de crecimiento va la empresa, cuánto va ganando respecto al año anterior. Y preocúpate de lo que se llama la razón de precio versus utilidades o el famoso PE, que es este factor especulativo. Y te dice, mira, es muy fácil ver esta cuestión. A largo plazo, el retorno de tu inversión va a depender de estas tres cosas. Y si es que, por ejemplo, en un mercado, el PE está sobre 21, es decir, las personas están pagando un precio que relacionado con las utilidades es 21 años, quiere decir que la gente está pagando mucha plata por algo que va a recibir en 21 años de vuelta. Entonces hay mucha especulación, la gente está apostando a que hay mucho crecimiento, que hay demasiados dividendos, está apostando a que la cosa le va a ir muy bien y que va a subir todo muy rápido. Sí. En cambio, cuando tú tienes un PE menor a 7, quiere decir que la gente está pagando máximo 7 años. Y eso te está diciendo por el otro lado que la gente no confía en el futuro. Entonces la especulación respecto a lo que va a venir en el futuro tampoco es tan potente y baja. En Estados Unidos hoy, debido a la crisis del coronavirus, se pegó un salto gigante. Bajó de sobre 20 y ahora está como en 14 por ahí. Es es increíble esto. Lo vimos mucho en más detalle por si lo quieren escuchar en nuestro episodio sobre el Dean de Wall Street. Benjamin Graham. Como dice, me gusta mucho cómo lo simplifica acá. Siento que la bolsa, bueno, es un poco como también la economía, de que hay gente que realmente disfruta hacerlo lo más complicado posible. Hay gente que se siente más inteligente complicando las cosas y que suenan difíciles, pero en verdad no tiene... Yo siempre he dicho, y en esto estoy muy de acuerdo con lo que leímos hace ya, creo que como 70 libros atrás, de Richard Feynman, de que la persona que es capaz de explicar en términos sencillos conceptos difíciles es quien verdaderamente entiende una cosa. Sí. Es realmente impresionante cuando uno encuentra personas que son capaces de efectivamente explicarte las cosas así de sencillas. Es que si tú lo puedes hacer es porque en verdad eres capaz de hacer analogía, eres capaz de ponerlo en otras palabras, eres capaz de explicarlo en términos conocidos para la audiencia, y eso demuestra un manejo bastante importante porque para poder hacer eso tú tienes que
ser capaz de verlo desde distintos ángulos. Y no cualquier persona es capaz de hacer esa cuestión. No. Acá solo se demoró 600 páginas. Avanzando un poquitito también en el libro, el capítulo tercero se trata de algo que es muy importante, que es cómo distribuyes tu portafolio o cómo van a estar ubicados o los porcentajes o proporciones de tus activos. En inglés esto se conoce como el asset allocation, que de hecho es la nomenclatura que se usa mucho acá en Chile. Sí, y lo hemos visto antes también acá. El autor dice, mira, un inversionista tradicional debería tener a lo menos tres grandes vehículos de inversión. Por un lado tiene que tener acciones, en segundo lugar tiene que tener bonos y en tercer lugar tiene que tener efectivo. Y el efectivo lo puede tener en efectivo propiamente tal o en lo que se conoce como money market. Pero básicamente lo que nos está diciendo es lo que ya hemos estudiado en otros libros anteriormente de si quieres tener máxima rentabilidad, ten un pedazo en acciones. Si quieres tener ingreso razonable pero más seguro, ten bonos. Y si quieres tener estabilidad de tu principal, de tu monto grande de dinero, ten efectivo para poder comprar o vender o poder hacer frente a tus obligaciones monetarias sin tener que tocar tus fondos de inversión. Sí, y como lo hemos visto, esto es muy personal, ustedes tienen que ver qué tipo de inversionista quieren ser, qué tipo de riesgo quieren tomar, en qué momento de su vida están. Como decíamos antes, Mm, el tiempo está a su favor acá. Mientras más jóvenes sean, cuando partan, mejor. Pueden tomar más riesgo. Nosotros estamos en la posición donde queremos crear capital, queremos adquirir acciones. Alguien con 30 años más que nosotros está terminando de trabajar. Tiene que defender mm, lo que él construyó. sí. Bogle, de hecho, utiliza dos grandes etapas. Aquí sentí que le faltaron un poco más de etapas, pero ya. Él dice hay dos grandes etapas. Las etapas de acumulación de riqueza y la etapa de distribución de la riqueza acumulada. Sí, O estás en la una o en la otra. Ahí sentí que le faltaron un poquitito matices. Es como que dije, puedes estar en más, menos, entre medio, pero ya. sí. Pero creo que Vanguard mismo son los que tienen este grafiquito de... Vanguard tiene unos tipos de fondos que están hechos para retiro, o sea, retiro en español, jubilación, perdón, que están estructurados en base a tu edad y te van diciendo como ya, si tú te vas a jubilar en este año, en 2045, esta debería ser tu asset allocation. Si te vas a jubilar, no sé, en 2022, este tiene que ser tu asset allocation. Si te vas a jubilar en 50 años más, este tiene que ser tu asset allocation. Y hacen este juego de las proporciones en base a las edades y ya lo tienen más o menos preconfigurado. De hecho, bueno, comentémoslo al tiro, para todos los que nos escuchan. Y si no han escuchado los otros capítulos donde ya hemos tocado esto varias veces, pero a mayor proporción de acciones, mayor riesgo, mayor volatilidad, pero al mismo tiempo mayor retorno. Por lo tanto, se suele sugerir que una persona joven tenga una concentración de acciones relativamente importante o grande, sobre un 50, sobre un 60, incluso sobre un 80% de su portafolio en acciones, porque como tiene tiempo, tiene años, puede aguantar esta volatilidad y tener retornos mucho más grandes al final del proceso. Por el otro lado, si es que tú eres una persona, por ejemplo, que tiene, no sé, 70 años, 75 años y ya está en proceso de jubilación, ya está en proceso de distribución de la riqueza, ahí lo que es más conveniente es tener mayor cantidad de bonos y menos acciones. Si, por ejemplo, usted tiene, el que nos está escuchando, tiene 75 años y está viviendo el coronavirus y tenía puras acciones, puede haber llegado a perder incluso un 25% del valor de sus acciones en 2 3 meses. Por el Dos otro lado, días. si tenía bonos, 2 días también, sí. Y si tenía bonos, es capaz de que le vaya a bajar, no sé, un 5%. Mucho, mucho menos. Entonces, la volatilidad tiene mucho que ver con eso. Sí. Acá lo pone muy claro y vale la pena repetirlo de nuevo por claridad. Él define como 4 dimensiones de la inversión. El retorno, el riesgo, el costo y el tiempo. Y de hecho, ahí con el tema del riesgo lo ponía muy bien. A ver, ¿cuánto puedes perder sin que se dañe todo tu patrimonio o se dañe tu psiquis? Mm, Que
de nuevo, siempre es importante recordar que incluso en estas cosas que parecen tan matemáticas, tienen una dimensión humana, psicológica muy importante. Sí, a mí ese es un elemento que me gusta harto, que se olvida un poco. Cuando uno lee muchos libros de inversión, se empieza a dar cuenta que el elemento conductual es una cosa que como que se le olvida a los escritores, como que miran mucho el asset allocation, los retornos, la probabilidad, el no sé qué, pero al final del día, si uno lo piensa súper en el fondo, las empresas no son entidades que existan, no es como que vayas a caminar y darle la mano a don señor Coca-Cola, no, existe un conjunto de personas que hacen una cosa. Y como es una cosa social, es un conjunto de seres humanos, se comportan de una manera social o humana. Por lo tanto, tengan siempre en consideración que lo que ustedes están haciendo es comprar un pedacito de un conjunto de seres humanos haciendo algo, que pueda actuar con todas las irracionalidades habidas y por haber. Sí. Es curioso, al mismo tiempo de que hay gente que se comporta de manera muy irracional, y podemos decir que falta racionalidad, también hay un increíble fetichismo por el concepto de racionalidad. A ver, cuéntame más. ¿Mm? ¿A qué te refieres con eso? Porque es donde pienso toda esa idea de, oh, vamos a asumir que el ser humano es racional y toma decisiones racionales, o de- cuando pienso todas estas comunidades de teorías de conspiración que también tratan de presentarse con una imagen y un lenguaje de, no, esto es racional, acá estamos no siendo emocionales, que eso también es una distinción importante. Hay mucha gente, como dice, como que desprecia la parte emocional de, no, la verdadera virtud viene de la racionalidad y este como concepto abstracto que en realidad significa que todo lo que no me gusta es irracional y todo lo que me gusta es racional, por más estúpida que sea la causa. Mm, Entonces, acá en todo este tema que tiende a matematizarse demasiado, es muy importante entender la dimensión del riesgo no solo como un tema de dinero que puedes perder, sino cómo te va a afectar eso a ti. sí, 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 estoy de acuerdo contigo, sí. Bueno, pero sí, estoy de acuerdo con que somos al final del día animales completamente irracionales y hay que reconocerlo como tal. Y, y hay que trabajar presuponiendo esa irracionalidad para poder invertir exitosamente. Ujú. Otro tema distinto, no tan relacionado, pero antes que se me quede, porque me gustaría tocarlo, que no lo hemos tocado en otros podcasts, tiene que ver con lo que se conoce como rebalanceo. El- la distribución entre acciones, bonos y efectivo suele hacerse de dos formas. O tú lo dejas, entre comillas, flotar y lo dejas al infinito, o vas efectivamente rebalanceando y manteniendo la proporción. Y aquí hay dos grandes procesos, que es que o si lo dejas volar, entre comillas, lo que va a pasar es que en el largo plazo esa proporción va a reflejar cuán rápido crecieron las acciones y cuán rápido crecieron los bonos. Y eso puede pasarte que si fue un buen periodo para las acciones, tu porcentaje de acciones creció y tu portafolio como un todo es más Riesgoso. volátil, más riesgoso. Por el contrario, si es que fue un periodo de mucha volatilidad y las acciones les fue mal, tu segmento de bonos va a haber crecido y es más conservador tu portafolio. Entonces hay que tener un poquitito en consideración eso. Y aquí me gustó la sugerencia del autor que dice, mira, si es que tú vas a hacer rebalanceos, tienes que tener cuidado con las contingencias y gastos tributarios, como siempre cualquier rebalanceo. Un Ujú. rebalanceo básicamente entiéndanlo como si yo partí con 80-20 y de repente me he fijado que como se están moviendo las acciones, ahora hay 70-30, tengo que vender 10 para volver a tener 80-20. Aquí el autor te O dice, puedes mira, comprar más. si es que tú vas a vender más de un... Sí, lo que dice, mira, si es que tú vas a gastar más de un 15%, ten mucho cuidado, porque de lo contrario vas a empezar a transar más seguido y eso lo único que va a terminar logrando es que termines con una fórmula para el desastre. Entonces, tengan mucho cuidado con sugerencias de rebalanceo demasiado periódicas. Idealmente háganlo una vez al año y no más que eso. Sí. Avanzando un poco con el resto de la materia de la clase de hoy, eh,
acá poco entra mucho al tema de costo y acá, como decía, entró en el detalle numérico y realmente me impresionó la diferencia de que puede ser un 1%. Tipo. Acá es donde yo diría que para mí esta como fue la gran conclusión, además de que los fondos indexados son buenos, que los costos asociados a invertir tienes que, uno, considerarlos y entender muy bien dónde, cuándo y cómo te van a estar afectando. Sí, de hecho, ahí es un tema, porque uno piensa, ah, mira, este fondo mutuo que me está ofreciendo este banco se ve tan atractivo, gana un 7% al año, es espectacular, pero si tú no consideras los costos que te representan la administración de esos fondos, imagínense que el fondo mutuo cobra una rentabilidad de un 2%, que es bastante habitual, más los costos de entrada y salida, que pueden sumar un 1,5 más, en realidad esa linda inversión de 7% es una inversión real de 3,5%. Por lo tanto, si es que tú no tomas en consideración los costos que te cobran al momento de administrar tu dinero, te vas a empezar a dar cuenta de que tus rentabilidades reales bajan muchísimo. Sí. Y ese es un muy buen concepto a tener siempre en mente. Es muy distinto el retorno de las inversiones al retorno real, considerando que siempre van a haber costos de transacción e impuestos. Sí, y ahí también explica por qué los fondos mutuos que se dedican a administrar activamente las acciones, es decir, que transan muchísimo, que venden y compran todos los meses, terminan comiéndose toda la rentabilidad de los clientes porque se la llevan toda en costo. Y eso que, ojo aquí, porque aquí el incentivo de los fondos mutuos es cobrarte más comisiones. O sea, al final del día ellos, ¿cómo hacen dinero a través de comisiones? Entonces, obvio que les va a convenir estar comprando, vendiendo lo más rápido posible, porque en cada una de esas pasadas, cada una de esas comisiones, la corredora o el banco que te está ofreciendo este producto te cobra. ¿Sí? Entonces hay que tener ese cuidado. Lo que hay que tener ojo ahí siempre es cómo se están alineando los incentivos. La persona que le estoy pasando mi incentivo, ¿está alineada con lo que yo quiero? Mm. Como dicen, muchas veces pasa esto de que quien se está enriqueciendo es la corredora, no, tú no te estás enriqueciendo. Hay un libro que no lo hemos leído acá, pero tiene un título muy sugerente. Dice, ¿y dónde están los yates de los clientes? ¡Qué buen nombre el libro! Es muy bueno porque, bueno, ahí tú lo leí, tiene mucho más profundidad, pero una de las ideas que se tocan mucho ahí es que los mercados financieros diseñados por los inversionistas profesionales se crearon para hacer ricos a los inversionistas profesionales, no tanto a los clientes. De ahí que la típica pregunta es, ¿por qué el dueño de la corredora está andando en un Mercedes y el cliente tiene que irse en metro? Yep. Vamos a terminar en Occupy Wall Street. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Tú viste esas protestas, no? ¿No? ¿Cuáles? Occupy Wall Street. Fueron a principios de la década pasada, creo que 2011, que fueron No me acuerdo tanto. en Wall Street en contra de... ¿No te acuerdas esto de nosotros somos el 99%? Algo me acuerdo, como ahora me están viniendo flashbacks. Bueno, Ah, bueno. hablando de fondos mutuos, y aquí avanzando con el libro, es importante tener algunos como principios o reglas al momento de comprar fondos mutuos. Si ustedes compran fondos mutuos, preocúpense de varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, primera cosa, seleccionar fondos mutuos que tengan bajos costos de mantención. Segunda cosa, ser muy selectivo, considerar demasiado cuidadosamente el tener o no consejos o asesores financieros, que no son siempre malos, pero muchas veces hay comisiones ocultas por personas que lo único que hacen es darte la cartera prefabricada. Tercero, no sobreestimar, es decir, considerar que lo pasado, no sobreestimar los resultados pasados, es decir, que la rentabilidad de un fondo que le fue muy bien el último año, es muy probable que este año haga un retorno a la media, Sí. que no sea sobresaliente nuevamente. Sí, de hecho eso es muy importante tener en cuenta que
Si le están vendiendo un fondo que históricamente ha sido extraordinario, es más probable de que deje de serlo. Sí. Y si es que van a mirar el pasado, que es importante mirarlo, fíjense más que en la rentabilidad total, fíjense en la consistencia y riesgo. ¿Cuánto hubo en volatilidad? Eso es un indicativo más certero. También tienen que tener mucha sospecha, entre comillas, de los administradores estrella o famosos. Porque muchas veces los van cambiando de fondo mutuo en fondo mutuo o no tienen los resultados que tuvieron en el pasado. Entonces es muy difícil anticipar quién va a ser un administrador estrella antes de que ocurra. Y también es probable que cuando lleguen a ese punto ya están cobrando más. Volvemos a que se encarece la inversión. Sí. Y por último, las últimas tres grandes reglas son cuidado con el tamaño de los activos. Y aquí, bueno, no lo dice este libro, pero yo siempre me refiero un poco a lo que dice Warren Buffett con Charlie Munger. Cuando una inversión llega a tamaño ballena, cuesta moverla. En otras palabras, mover una ballena requiere mucho más esfuerzo que mover un automóvil chiquitito. Entonces, al principio los inversionistas tienen mayores retornos, pero a medida que crecen, es más difícil seguir manteniendo esos retornos altísimos. Claro, que baja el riesgo y se acercan al promedio. ¿Sí? Y las últimas dos reglas son no tener demasiados fondos mutuos distintos, es innecesario. Más de 4, más de 5 no lo hagas, no sirve para nada. Y compra un portafolio de fondos y manténlo para largo plazo. Es importante tener mentalidad a largo plazo. Los inversionistas de corto plazo, de ganancias rápidas, nunca son exitosos a largo plazo. Sí. Eh, bueno, Bogle entra en mucho detalle o reitera mucho la idea de esto de verdad es para el largo plazo, no es... Por más que tenemos tan asociada la idea de que vamos a llegar a la riqueza con las inversiones, te diría que mientras más lo estudio, menos pienso de que, voy a... Menos pienso que esto va a funcionar como la lotería. De que un día para otro voy a ver estos montos descomunales. Es más que nada un tema progresivo que va a significar que en 10 o 20 años más no me voy a estar preocupando de las cuentas. Es que esa es la cuestión, 20 años más, no es menos que eso. No es menos que eso. Y, no, todo depende de cómo, como hemos visto antes, de cómo controlas tus costos, cómo manejas tus ingresos y haces que crezcan tus ingresos. Eso finalmente es la parte que va a ser como el motor que te va a determinar qué tan rápido puedes llegar o no a la libertad financiera. Igual es loco eso, porque ya, soy un convencido de que la libertad financiera no es un punto exacto, no es que cuando tengas $999 no eres libre financieramente y tienes 1000 y sí lo eres, sino que es un proceso de grados de libertad, pero aún así, en cualquier escenario, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, es un proceso muy lento, Sí. muy muy lento, es una cuestión que tú tienes que esperar, tardarte décadas. Imagínate, eso es lo más parecido que tenemos a lo que era antes construir una catedral. Un proyecto que... Imagínate eso en el mundo antiguo, donde efectivamente tú tenías proyectos arquitectónicos que la gente empezaba a trabajar y sabía que nunca lo iban a ver completo. Sí, qué loco eso, de que se tardaban generaciones. Sí. Así que si ellos tenían paciencia, ustedes pueden tener paciencia. Igual, como te decía, es un proceso. Una catedral, a diferencia de esto, tiene un punto de llegada. La libertad financiera es un camino, es un estado, es una cosa que tú vas adquiriendo a poquitito. Entonces, Y eventualmente todo un el tema estilo de de las vida. inversiones... Sí, esa es la cuestión. Entonces, uno igual tiene que ser cuidadoso, porque si miras la libertad financiera como una meta de a 30 años plazo y que nunca vas a vivir en el camino, el miedo ahí está a chocarte en un automóvil en el año 29, morirte y haber no gozado todo el camino. Sí. Hay que tener un balance ahí. Sí. Hay que ser como Neo en Matrix. ¿Por qué esa referencia, Pedro? ¿Por qué no? Perdona,
para hacer toda esta cuestión súper etérea de que estamos hablando, algo real, el autor hace la gran innovación. El capítulo quinto yo te diría que es, a mi gusto, uno de los más fundamentales libros, o sea, capítulos de un libro que tenemos que revisar porque es el punto de partida de un concepto y un vehículo de inversión que cambió el mundo. Los famosos fondos Indexado. indexados. Me gusta mucho cómo lo pone. El triunfo de la experiencia sobre la esperanza. Sí. Sobre ese mito de que, oh, hay gente que puede vencer al mercado, puede tener rendimientos extraordinarios. Y siempre el que te está vendiendo la idea de administrar tus fondos te va a vender la idea de que él es el ser mágico. De hecho, me gustan mucho las estadísticas a ese respecto, ¿no? Cuando él dice, mira, la probabilidad matemática, porque él tiene todos los ratios históricos súper calculados y todo, de que una persona haga un fondo mutuo que le gane a un fondo indexado en 25 años o más es de un 0,5%, uno en 200. En otras palabras, si que tú estás ahorrando para tu vejez de 20 años más, 30 años más, si tú te vas por un fondo mutuo en vez de un fondo indexado, vas a tener un 0,5% de probabilidades de achuntarle. Es muy, muy Es poco. muy poco. Y la gracia de un fondo indexado, para los que no escucharon la primera vez que explicamos este concepto en otro episodio, es un fondo que requiere mínima administración porque lo que trata de hacer es seguir un índice, como puede ser el S&P 500 o toda la bolsa. Porque como tiene lo que decíamos antes, lo más importante es tiempo y costo. Como estos son los fondos con menor costo, finalmente siempre tienen mejor resultado que la gran mayoría de los fondos mutuos. Y de nuevo, como se ahorran todo esto en tratar de ganarle al mercado, son igual al mercado. Y en estas circunstancias eso no es malo. No es malo ser tan bueno como el mercado si es que tienes costos tan bajos. Y pensando que el mercado en los últimos 200 años te da una rentabilidad de un 7% anual, que es mucho, es muy bueno. Sí. Es un poco como esa frase de perfecto es el enemigo de lo bueno. Sí. Puedes pecar de obsesionarte por ser como el número uno, ser el Michael Jordan, cuando el promedio que te entrega el mercado es muy bueno y con un fondo indexado de nuevo. El riesgo ya está diversificado, es el mercado entero. Por lo general los mercados no quiebran. Las empresas en el mercado quiebran y esas se van de los índices. O sea, los mercados a veces quiebran, pregúntale a Argentina o a Venezuela, pero si ustedes invierten en países más capitalistas como Estados Unidos, es más improbable. Es más improbable. Mira, este libro parte diciendo invertir es un acto de fe. No hay que olvidar eso. Siempre hay riesgo, pero si es que tu preocupación es que la economía entera de tu país colapse, creo que tienes otras prioridades. O incluso si es que va a caer un meteorito y nos va a matar a todos, bueno, da lo mismo donde tenías el dinero. Sí, ese ha sido uno de mis chistes favoritos de los últimos meses. Como un dibujo de los dinosaurios y uno grita, oh no, la economía. Sí. Igual hay que hacer una distinción, no todos los fondos indexados son iguales. Por ejemplo, algunos tienen costos de entrada y salida, otros no. Los costos de mantención son muy distintos. No siempre todos son con el mismo porcentaje. Hay algunos que te ponen fees más bajos al principio, pues te los hacen crecer. Hay unos que son más o menos eficientes para replicar un mercado. Los fondos internacionales indexados tienen costos ocultos como custodia, impuestos, aduanas y otros. Entonces, igual tienen que tener cuidado porque no todos los fondos indexados son iguales. Eh, y aquí dando algunos ejemplos, en Chile tenemos no muchos fondos indexados de la bolsa completa, son como 3 o 4 y difieren en costos de mantención de un 1% al año, es decir, una brutalidad de porcentaje. Piensa que, por ejemplo, una bolsa puede, no sé, ganar 5 al año. Uno es mucho, es un 20%. Ese es el tema, hay que comparar porcentajes con porcentajes. Sí. Y como dice, con los fondos internacionales también tienen que ver el tema de el tipo de cambio.
el tipo de cambio puede afectar mucho, mucho su portafolio. Aquí otro tema que me gustaría tocar que tampoco hemos tratado en ocasiones anteriores, el famoso concepto del ETF o Exchange Traded Fund, que es una especie de fondo que también muchas veces replican un índice, que es decir, como parece un fondo indexado, pero tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, estos se pueden transar directamente en bolsa. Y eso lo que termina haciendo es que, a diferencia de los fondos indexados, es que las personas empiezan a venderlos y a comprarlos como si fueran acciones y empiezan a intentar ganarle y hacerle, como achontarle a los tiempos del mercado. Y al final del día, eso lo único que hace es desnaturalizar toda la inversión y echar a perder todos los resultados. Exacto. Que, bueno, ahí lo que tienen que hacer ustedes es estar conscientes de que eso puede estar pasando y comprar cuando todos tengan miedo. Tengan hambre cuando el resto tiene miedo. Tengan miedo Igual cuando el resto tiene ojo, hambre. igual ojo, porque esa recomendación presupone que tú sabes cuándo tienen hambre y cuándo tienen miedo. Buen Y punto. la gran mayoría de las veces eso no se puede. Tú no eres capaz de realmente predecir bien. Entonces la recomendación, más que hacer lo que tú decís, Pedro, es ser consistente con un sistema, invertir periódicamente. No sé, a final de mes un X% de mi sueldo se va a inversiones. Y independiente de donde demonios esté la bolsa, tú vas consistentemente invirtiendo en ese momento. Sí. Yo ahora estoy haciéndolo cada 3 meses. ¿Está tres? No será mucho. ¿Por qué no metís cada una vez al mes? A ver, yo por lo menos estoy, dado mis ingresos y mis gastos, para comprar todavía me pegan todavía mucho los costos fijos nomás. Las cuotas de entrada y salida, dices tú. De entrada y salida, pensando que especialmente los fondos indexados de afuera, puedo comprar de a 2. Pero ¿qué importa? Muy poco. Ya, no, ya, pero te entiendo. O sea, ya, bueno, para la gente que nos escucha. Hay corredoras que lo que hacen es poner comisiones fijas independiente del monto transado. Entonces, esas te convienen ponerles un bloque más grande de inversión para minimizar respecto de la comisión. O sea, a ver, no, lo digo mejor. Si tú tienes que meter 100 y te cobran 3, eso es un 3%. Pero si tú metes 1000 y te cobran igual 3, eso es un 0,3%. Por lo tanto, si es que la comisión es fija, te conviene hacer lo que hace Pedro, que es meterlo en bloques. Ahora, el problema que tiene es que hay veces que uno se olvida y no invierte y es desordenado y eso también y eso igual presupone que tú tengas siempre una comisión fija, que en la gran mayoría de los casos no es así, siempre es variable casi la mayoría de las veces es variable en torno al monto transado. Hay una parte fija y hay una parte variable. Ya. También creo que sería bueno aclarar de mi parte que esta es la estrategia que estoy teniendo ahora y eso está dado por cómo estoy manejando mis ingresos y mis gastos. En la medida que si en un solo mes tengo un monto suficientemente alto como para yo estar tranquilo, puedo comprar todos los meses. Pero acá hay un tema también de orden y de cuidar la psiquis. Ya. Está bien. Avanzando un poco más y de nuevo, si se pueden conseguir el 5.º capítulo de este libro, vale la pena leerlo porque, insisto, él respalda mucho, mucho. Este es el tipo de libro que uno cita y pone en Wikipedia. Otro tema que toca acá es lo que veíamos antes de los bonos, de este instrumento que usamos para darle más estabilidad a nuestro portafolio, que también utilizamos para ya proteger nuestra inversión y nuestros ahorros en lugar de estar enfocados en generar más, más y más. Y como acá también tú puedes encontrar fondos indexados. Sí, también me gustaría tocar el tema de que los bonos, además obviamente de tener bonos indexados y todo lo que tú quieras, lo que uno debe estar dispuesto a aceptar como comisión tiene que ser mucho menor a lo que uno está dispuesto a aceptar como comisión de una acción. ¿Y por qué lo digo así? Porque al final del día un bono es una obligación de deuda, es un título de deuda. Y lo único que hace es básicamente ir y pedir, es como pedir un crédito. Te van a pagar una cuestión fija, no hay que andar haciendo tanta matemática. Entonces, no acepten que sus asesores les cobren comisiones muy altas por bonos.
Los están estafando si les piden comisiones altas por bono. El último tema que me gustaría tocar hoy día, Pedro, tiene que ver con las inversiones internacionales. Y aquí, específicamente, no todo tipo de inversiones internacionales, sino los fondos, o sea, perdón, la inversión internacional que se dedica a acciones o la que se dedica a, básicamente, Wall Street, bolsa. Porque nosotros, por ejemplo, administramos y hacemos inversiones inmobiliarias internacionales y tienen otra dinámica. Entonces, respecto de la inversión en bolsa internacional, hay que fijarse sobre todo, en primer lugar, con el famoso tipo de cambio. Palabras sencillas, tipo cambio es cuánto vale una moneda en base a otra. Si ustedes dicen que en pesos chilenos un dólar vale 800 pesos, el tipo de cambio es 800 pesos el dólar. Esa es la idea. El tema es que tus retornos de inversión se ven directamente afectados por cómo varió la moneda en que compraste. Caso a nosotros que somos chilenos solemos invertir, con Pedro invertimos en Estados Unidos, y nosotros compramos dólares. Por lo tanto, si el dólar sube a nuestras acciones, les sube el valor. Si el dólar baja, nos baja y nos pega nuestras inversiones. Entonces, hay que tener ojo en eso porque eh, en, el tipo de cambio, a diferencia de la bolsa, no es una cosa que tú puedas manejar, predecir, invertir y fijar a largo plazo. Es una cosa mucho más volátil. Entonces hay que tener harto cuidado con eso, porque si ustedes invierten afuera y están en un momento donde el dólar está muy alto, puede que sea una mala idea, porque si bien su inversión afuera subió un 10%, el valor del dólar bajó 10% y perdieron todo lo que ganaron. O les puede pasar lo que nos pasó ahora a nosotros, po, Sí. que se fue la bolsa al demonio, muy hacia abajo por el tema del coronavirus, pero el dólar se disparó. Entonces, nuestra bajada en acciones fue como una especie como compensada por la subida en dólar. Claro, y ahora comprar más acciones siguen siendo caro por el dólar. Sí. De hecho, él acá, de la misma forma que veía la diferencia entre el retorno de la inversión y el retorno real por el tema de los costos, él acá decía, mira, muchas inversiones en el extranjero, especialmente como en economías en desarrollo, que dicen como, mira, la economía en la India creció un 15%. Como, ya genial, solo que el tipo de cambio te comió toda la inversión y en realidad ahora todo eso que creció allá es exactamente lo mismo o peor que haber invertido en tu país local. Sí, hay que ser súper cuidadoso en ese sentido, porque ya, nosotros en Chile tenemos la particularidad de que nuestra moneda versus el dólar es muy probable que en el largo plazo el dólar sea más fuerte que el peso, porque Estados Unidos crece de una forma mucho más acelerada que la nuestra. Y de hecho, si tú comparas cuánto valía un dólar en pesos chilenos hace 40 años, valía casi un 10% de lo que vale hoy. En otras palabras, ha subido como un 90%. Lo, lo que ahí es interesante es qué pasa si tú vives en Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene una moneda fuerte, que es la moneda de reserva mundial. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en 20 30 años más, el dólar deja de ser la moneda de reserva y pasa a ser el yuan chino? Claro. Ahí hay temas interesantes que modifican mucho tu estrategia si eres inversionista internacional. Nosotros, insisto, que somos chilenos, es imposible predecir el futuro y lo que voy a decir es claramente puede ser un error. Pero a mí me parece probable de que el dólar en relación al peso va a seguir siendo una moneda fuerte de aquí a 10 años más. Pero puedo estar completa y absolutamente equivocado. También hay un tema acá de cuánto conoces tú realmente el mercado al que quieres entrar. Ya. Especialmente si quieres comprar acciones de empresas individuales o fondos mutuos, entras a un mundo bastante desconocido. Eh, por más que uno pueda estudiar otra economía, es muy distinto a vivirla y entender muy bien toda la dimensión. Porque recuerden, la economía tiene una dimensión ya, de recursos naturales, de capital intelectual, capital humano. También está todo el tema de
las leyes, los gobiernos que están. Entonces cuando tú simplemente empiezas a como saltar de país a país, incluso te diría que un fondo indexado no te va a salvar de una mala decisión o una decisión mal informada. Estoy de acuerdo contigo. Por más que me encantaría invertir en la India, porque la estudio mucho por temas de innovación y diseño, es un país que se escapa a mi comprensión. No pondría mis ahorros ahí. No, por ningún motivo. ¿Sabes dónde yo sí pondría mis ahorros? Tal vez en China. ¿Alguien puede comprar cosas en China? Siento que... Sí, sí se puede, ¿eh? Las reglas son medias como poco claras, me da un poco esa impresión. Pero se puede, ¿eh? La verdad es que no confío nada en el gobierno chino como para también pasarles mis ahorros. Bueno, esa es una discusión por otro día. Este libro, a grandes rasgos, va a tocar hartos temas más. Se hace cargo de la administración de fondos, hace muchas comparaciones con otras estrategias de inversión, la estrategia small cap, medium cap, la estrategia growth, la estrategia cíclica, un montón de estrategias. Y lo que hace es hacer comparativo y demuestra cómo los fondos indexados son mejores a largo plazo, bla, bla, bla. La invitación es a que si a ustedes les gusta mucho lo que estamos conversando, vayan directamente a la fuente. Es un libro súper entretenido, súper fascinante, largo, 600 páginas o más. Pero no es difícil. Pónganse... No es difícil, pero pónganse, háganse el ánimo. El podcast de hoy día lo queríamos concentrar en estos aspectos un poquitito más prácticos para nuestros auditores, ustedes. Y yo diría que eso es más o menos el libro. A grandes rasgos, Pedro, ¿qué te pareció del 1 al 10? 10. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Creo que un 10, este es un libro así de ese nivel. Sí, porque yo siempre trato de pensar cuando nos hacemos esta pregunta de qué nota darle, es ¿qué quería hacer el libro? ¿Qué consiguió hacer el libro? Tratar de entenderlo como en sus términos. Y este es el tipo de libro que dice, mira, acá te voy a mostrar número por número, te voy a mostrar toda la información, todo el estudio. Este es un libro en general para universidades. A pesar de que, no, increíblemente accesible. Y marca un antes y un después, y eso también me gusta. Es un libro que ya nosotros lo hemos complementado con la lectura de otros varios, y yo en mi experiencia lamentable de varios, ya decenas, pero es un libro que te marca algo, te demuestra una estrategia ganadora. Oye, si por algo estamos utilizando lo que él hace, por algo tenemos nuestras inversiones ahí, digamos, Sí. fuera de, bueno, las inversiones inmobiliarias, pero... Sí, es que si los otros libros que hemos visto acá con respecto a la libertad financiera han sido más que nada como el consejo de tomar un fondo indexado y el resto es estilo de vida, esto es justificar, más allá de cualquier duda razonable, cómo las inversiones en fondos indexados son la mejor estrategia para el 90% o 99% de los mortales. Sí, sí. Y mira, yo por lo menos personalmente el pedazo de mi patrimonio que tengo en inversiones bursátiles lo tengo en fondos indexados. Igual. ¡Chócale, Bueno. somos hermanos! ¿Seremos amigos? Bueno, con eso los vamos dejando el día de hoy. Estamos instalando en nuestra página web elementalpodcast.cl un nuevo canal de comunicación con ustedes. Vamos a establecer un foro, un Reddit que se llama, donde ustedes pueden ir y dejarnos sus comentarios, abrir discusiones, hacernos sugerencias de libros, hacernos preguntas directas, nosotros las podemos responder. Así que los invitamos a meterse a nuestra página web elementalpodcast.cl y ahí van a poder encontrar esta nueva plataforma de comunicación directa con nosotros. Y como siempre, en las notas también va a estar el link directo a la página de Reddit. Les mandamos un cariñoso saludo a todos nuestros patrocinadores, nuestros Patreons que nos ayudan mes a mes, y les damos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan una muy buena semana y cuídense.